Buenos días, mi nombre es Carmen María Sánchez Cortés y les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión, presentamos la conferencia que lleva por nombre El impacto irreversible del COVID-19 en la educación, nuevos horizontes y oportunidades, y es impartida por Fernando Valenzuela Migoya, reconocido líder en Latinoamérica, especialista en procesos de transformación digital, seleccionado como una de las 100 mentes más influyentes en la industria de EdTech en el mundo por la revista EdTech Digest. Ha desempeñado relevantes posiciones ejecutivas globales a lo largo de sus 30 años de carrera profesional, entre las que destaca ser director de servicios y consultoría para Hewlett Packard Latinoamérica, ser presidente de Ticketmaster y presidente de McGraw-Hill Latinoamérica. Fernando Valenzuela Migoya ha estado vinculado a la educación por más de 18 años como docente y directivo en las instituciones como la Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac, el ITAM, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de La Sabana en Colombia. Recientemente ha consolidado una plataforma de proyectos destinados a transformar la educación en Latinoamérica. Fue fundador de la Cámara Nórdica de Comercio en México, ha desarrollado estudios y colabora con las plataformas de aprendizaje líderes en los países nórdicos. Es consejero de diversos proyectos educativos y se ha distinguido por promover el movimiento Edupreneur. Fundó Línea, primer laboratorio de innovación educativa a través de una colaboración público-privada con la UACH. Es miembro fundador del Consejo de InRoads, iniciativa de impacto social a través de la educación y oportunidades de primer empleo para líderes con desventajas sociales. Miembro del patronato de CREA, Emprendedoras Sociales, miembro del patronato de Inclúyeme para la inclusión de personas con discapacidad y también es miembro del Consejo de Educación de la Federación Mexicana de Fútbol. Bienvenido, Fernando Valenzuela Migoya. Adelante con su presentación, por favor. Muchísimas gracias. Es un gusto estar hoy con ustedes y agradezco muchísimo a los organizadores de ANUY STIC por darme este espacio. Quiero compartir con ustedes una serie de reflexiones y básicamente enmarcar esto en el momento que estamos viviendo y por eso le llamé el impacto irreversible del COVID en la educación superior. Aquí también les pongo la página de internet de Twitter, donde pueden seguir la conversación y sería muy interesante que realicemos esta extensión de la conversación. Bueno, voy a empezar mi reflexión pensando en esta frase, ¿no? El mundo está cambiando con o sin nosotros en la parte educativa. Y estamos viviendo un momento que seguramente muchos de nosotros hemos escuchado el término que llegó a utilizarse muy frecuentemente, que se llamaba VUCA, ¿no? Un momento de vulnerabilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad. Y de pronto, con la llegada de COVID, pues realmente eso quedó insuficiente, ¿no? Es un momento de transformación sin precedentes y con unas incertidumbres muy, muy radicales, que eso nos ha llevado a abrir un mundo que nunca nos hubiéramos imaginado y sobre todo a perder todo lo que sabíamos en el pasado. Creo que hoy no hay nadie que pueda decir con certeza cómo vamos a enfrentar los próximos meses, años, la frecuencia con la que este tipo de planteamientos van a llegar a la humanidad, el impacto que esto ha tenido entre las diferentes comunidades de estudiantes. Es decir, no tenemos un conocimiento que nos permita enfrentar lo que estamos viviendo. Y eso es real para todos los estudiantes de aquí en adelante. No hay un currículum, una preparación, un programa que nos deje listos para lo que vamos a vivir. Y esa tendría que ser una de las primeras reflexiones en este momento. Así que también les pongo esta frase de reflexión que es mejor simular, es mejor experimentar y ser sorprendidos por una simulación que ser cegados por una realidad que supera cualquier simulación. En este contexto de COVID, entonces, lo que nos queda hacia adelante es experimentar, simular, tener una especie de mirada de laboratorio permanente que lleve y nos prepare para cualquier tipo de incertidumbre. Seguramente muchos de ustedes han visto esto en las redes sociales, que hace algunas semanas cobró muchísima relevancia, que era
esta imagen de este puente en Perú, que fue desarrollado con las mejores tecnologías, con los materiales más resistentes, con una mirada de futuro que decía, a este puente nadie lo va a poder tumbar porque es un puente hecho para permanecer. Y lo que le cambió al puente fue el cauce del río, el ecosistema en donde estaba planteado, y se convirtió en el puente inservible. Esto lo que simula o lo que nos permite reflexionar es la importancia de la flexibilidad y romper la rigidez a gran escala. Nos hemos encontrado cómo estamos cambiando nuestros valores, cómo cosas que empiezan a tener valor, cómo prácticas que jamás nos hubiéramos imaginado están ocurriendo, cómo la gente se está adaptando de una manera que parece chusca, pero que al mismo tiempo es trágica, y cómo empezamos a pensar en este nuevo renacer, donde se cayó nuestra mirada anterior y empieza a surgir una nueva, donde podemos sacar cosas buenas de esta nueva realidad, y cómo entonces construimos a partir de estos aprendizajes algo que tenga que ver con, no es importante en dónde se estudia, cuándo se estudia, con quién se estudia, lo importante es que siempre estemos en un entorno de aprendizaje. Y esto también rompe con esta rigidez de los currículums, los programas, las certificaciones, donde nosotros teníamos una ruta muy lineal, ¿no? Primero se estudia Economía 101, después Economía 102, después 103, y teníamos un ritmo rígido. A todos los estudiantes se les hace el mismo examen, el mismo día, todos empiezan el aula a la misma hora, las aulas todas duran 50 minutos, etcétera, etcétera. Y en esa proporción, pues parecería como si de ahora en adelante nosotros fuéramos a vivir todos en el mismo lugar con las mismas condiciones, y este es el tipo de ejemplos como para visualizar que la rigidez deja de ser una opción en este tipo de entornos como el del COVID. Que meter estudiantes al aula no significa que estén preparados para lo que van a enfrentar, que si no fuéramos educadores y fuéramos arquitectos, lo que estaríamos produciendo es gente que no está preparada para los entornos a los que nos vamos a enfrentar, y que además estos están siendo afectados por transformaciones muy profundas que ya ocurrían en los modelos de trabajo, en las organizaciones, en la automatización, en un futuro digital, plataformas, en nuevas tecnologías. Aquí hablo mucho de las brechas. Anteriormente, la gran brecha que la humanidad enfrentaba era el analfabetismo. Después empezamos a encontrar esta segunda brecha muy grande que tenía que ver con la falta de idiomas, que si no sabíamos inglés nos íbamos a empezar a quedar atrás. Después empezamos a discutir el analfabetismo digital, si no nos sabemos relacionar con lo digital nos íbamos a quedar atrás. Y esas tres grandes brechas pues ocurrían en mayor o menor proporción en diferentes poblaciones. Pues lo que ha ocurrido y lo que va a empezar a ocurrir ahora es que hay mucho más brechas si no entendemos inteligencia artificial, si no entendemos blockchain, si no entendemos robótica, si no entendemos big data, realidad aumentada. Si no entendemos estas cosas, también van a ser como un analfabetismo digital. Entonces, más brechas para mucho más personas en forma acelerada. Otra cosa que ocurrió en la pandemia es una aceleración de todas estas fuerzas, un incremento en la inversión en estas tecnologías, en el desarrollo del potencial de estas tecnologías, que en muchas de estas áreas equivale a 10 años. Cosas que suponíamos que iban a empezar a ocurrir en el 2030, van a empezar a ocurrir en el 2021, en el 2022, en el 2025. Pero básicamente la aceleración que hubo en todas estas transformaciones a partir de la pandemia va a ser un componente difícil de dimensionar hacia adelante. Y esto quiere decir que desde el mundo del trabajo también se están modificando prácticas que parecían estables y que ahora el tipo de habilidades que se requieren para el trabajo son muy distintas a las que teníamos antes. Esto quiere decir entonces que estamos en esta transición donde la capacidad humana va a ser ampliamente superada
por las capacidades tecnológicas. Y el ritmo con el que se desarrollan las capacidades humanas no va a poder alcanzar jamás las habilidades tecnológicas. Y eso nos obliga a pensar en una capacidad de habilidades humanas que complementen a la tecnología y de este rol híbrido permanente entre lo tecnológico y lo humano. Otra fuerza adicional que hay que considerar es el tema de la longevidad y la forma en la que estas siguientes generaciones van a trabajar y van a ser productivos probablemente hasta sus 90 años o más, y que además este ritmo de trabajar, estudiar, jugar, empieza a romperse esta frontera. Tenemos que estar estudiando, jugando y aprendiendo por el resto de nuestras vidas, con empleos que probablemente duran muy poco tiempo y donde nos vamos a tener que reajustar permanentemente. Y esto obliga entonces a una mirada de aprender a aprender, de reinventarse, de adquirir permanentemente habilidades. Esta idea de que estudiábamos 4 años una carrera y salíamos al mundo laboral es hoy más obsoleta que nunca, porque esos 4 años deberían de convertirse en 40 y nunca vamos a estar listos para un mundo laboral que permanentemente se va a estar transformando. Y así llegamos entonces a esta reflexión de que para poder lidiar con este tipo de transformaciones y el efecto irreversible de COVID, tenemos que perder el control para ganar flexibilidad. Y perder el control no se pudo haber hecho de otra manera que con un impacto tan brutal como el que hemos vivido, que nos obliga a descontrolarnos porque no estamos teniendo aulas presenciales, porque el regreso no sabemos cómo se va a dar, porque hacer evaluaciones del desempeño de nuestros estudiantes pierde todo el sentido, se tiene que adaptar, porque la forma en la que entregábamos los contenidos, acompañamos a los estudiantes, dábamos clases en un horario, en un día a la semana, todo eso era elementos de control que se han perdido. Y entonces nos queda la flexibilidad. ¿Cuáles de estos elementos nos hacen más flexibles? Tampoco podemos mover el péndulo hacia la flexibilidad total, donde perdemos estructura, pero sí tenemos que llevar a un grado de flexibilidad y no aspirar a volver al grado de control, porque eso sería muy nocivo para las instituciones. Tenemos que dejar de mirar los currículums en forma lineal, las materias, la hilación de materias, los programas. Tenemos que empezar en estos currículums que ahora tienen una parte humana y una parte tecnológica. ¿Qué parte del contenido lo enseña mejor una tecnología? ¿Qué parte de la interacción se tiene que llevar a cabo en un campus? Y el campus ya no son ni el salón de clases ni las 4 paredes, sino la interacción y la conversación multimedia que puede estar ocurriendo en cada salón. Así que, como en todo, esta es una de las ilustraciones que habla de cómo hay en todas las poblaciones hay un 1% que empieza a crear esta nueva realidad. Después hay un 9% que empiezan a comentar y que tienen alguna contribución a esta transformación, y después tenemos una mayoría pasiva que está esperando a ver si hay alguien que nos dé la solución, el camino perfecto, el presupuesto, la herramienta, la capacitación docente para lidiar con esta realidad. Así que aquí apelamos a ese 1%, y yo he tenido la fortuna de trabajar en esta pandemia. La última vez que conté, habíamos estado en foros con más de 20,000 docentes, escuchando en todos los países en el mundo, en diferentes grados, y hay un 1% de creadores que están haciendo cosas maravillosas con esta nueva realidad. Hay un 9% de contribuidores que están siguiendo a estos creadores, y después muchísima gente que está esperando que alguien les dé una solución, los prepare, les dé la capacitación, les dé la herramienta. Creo que ahí hay que apelar a esta idea de que hay que tomar como docentes el control de la transformación. Les comparto algunas herramientas. La primera, esta que hicimos con nuestros socios de Holon IQ, que están en Australia y que hicieron un mapa de los procesos que corresponden a la educación superior.
Y cada uno de estos cuadritos es un proceso que se puede reinventar, modernizar, digitalizar, eficientar, optimizar. Y entonces ver a la universidad como una colección de módulos que pueden tener diferentes ajustes, que se pueden adecuar a la realidad, que pueden conectar con los estudiantes, es una primera herramienta para iniciar esta transformación. No todos los componentes de la universidad se pueden adaptar a la misma velocidad, digitalizar, transformar, pero tampoco ver a la universidad como un solo ente o a la entrega del aula como el capítulo a digitalizar es suficiente. Así que esta herramienta me parece muy valiosa y si me escriben por las redes sociales, yo les puedo compartir este documento, pero me parece una mirada muy necesaria para todas las universidades, descomponer los procesos en módulos, repensar y redigitalizar cada uno de ellos. También está esta otra herramienta que está hablando de diferentes fuerzas, cómo se están transformando en la educación. Este es un ejercicio que hicimos con el Instituto del Futuro y una universidad en California, donde básicamente lo que empezamos a ver es qué está pasando con esta educación que era en episodios, que ocurría en una materia, en un semestre, en un año, en un horario, y cómo la convertimos en un flujo continuo de aprendizaje. ¿Qué pasa con esta calificación y los grados? Cómo eran grados que se tomaban en un examen, en un momento para cerrar el ciclo, y se tienen que convertir más bien en un canal permanente de retroalimentación y de mejora continua y de evaluación permanente. Cómo se utilizaban libros de texto que estaban cerrados y desactualizados y cómo los descomponemos en recursos y en una comunicación multimedia. En fin, hay muchos de estos instrumentos que lo que nos están ayudando es a romper con esta idea de la rigidez y pensar en un futuro de la educación superior mucho más dinámica, mucho más modular y mucho más fluida, que excede las fronteras de un aula, de un salón de clases, de una materia, de una institución, y se conecta con el flujo que está ocurriendo en redes sociales, que puede ocurrir en forma física, en forma digital, en un país, en un viaje, en un café, etc. Y esa articulación lo que hace es un mundo digital y físico que se moldea de forma distinta. Esto es lo que están haciendo algunas de las instituciones. Así que la pregunta es, ¿por qué seguimos tratando de aprender en forma diferente de la manera en la que vamos a vivir hacia adelante? Voy a compartir ahora una segunda reflexión que tiene que ver con estos simuladores. Aquí les comparto otro ejercicio que me ha parecido muy interesante. Aquí están simulando lo que va a pasar con la contaminación de los mares, de las aguas a partir del plástico. Y al crear este simulador, al llevarlo a los estudiantes, lo que se hace es que se crea una imagen, una narrativa, una historia que obliga a cambios de comportamiento. La pregunta que yo les hago, la invitación es, ¿por qué no creamos simuladores del futuro, laboratorios del futuro para que nuestros estudiantes empiecen a co-crear con nosotros este tipo de experiencias? Una mirada a Latinoamérica y al entorno, ¿no? Tenemos en todo el mundo, en realidad, tenemos millones de estudiantes que están quedándose fuera. Aquí hice un comparativo, cuántos estudiantes se han sido afectados en cada uno de los países, cuántos están en primaria, en secundaria, cuántos son hombres, cuántos son mujeres. Y lo que nos damos cuenta es que va a haber afectaciones brutales. De por sí, Latinoamérica ya tenía una calidad muy, muy baja en la educación básica que impedía el acceso a la educación superior. Aquí vemos los resultados de PISA en estudiantes y en escuelas y vemos cómo teníamos 75% de las escuelas y de los estudiantes con un desempeño muy bajo. Esto se va a multiplicar por 100, va a haber muchísima deserción, va a haber un impacto en la calidad educativa gigantesco y tenemos que repensar cómo vamos a integrar a estos estudiantes que se quedaron atrás. En un mismo salón de clases, lo que ocurría era que normalmente avanzaban en forma más o menos heterogénea
Y hoy, en el mismo salón de clases, probablemente tenemos un 10% de estudiantes que lograron algo de educación, un 40% que se retrasaron y un 30% que no pudieron aprender nada, tuvieron violencia, tuvieron impactos de salud y se quedaron mucho más atrás. En los diferentes niveles de socioeconómicos de la educación, los impactos son mucho, mucho mayores. Aquí hicimos un análisis en toda Latinoamérica, esto no es solamente México, es toda América Latina, donde tenemos a los más ricos en la línea azul, los más pobres en la línea naranja, y después tenemos las poblaciones urbanas y las poblaciones rurales, tenemos masculinos y femeninos, y resulta que en cada transición, en la educación básica estamos muy cerca en toda Latinoamérica del 100%, pero cada transición de la primaria, la secundaria baja, la secundaria alta, la preparatoria, vamos perdiendo y perdiendo y perdiendo talento por abandono y sobre todo en las poblaciones más vulnerables. Imaginen todo esto después de COVID. El impacto de la pérdida, del abandono de talento que vamos a tener va a ser gigantesco. Y hay que repensar entonces la integración, hay que repensar la escala con la que podemos reparar, hay que utilizar la tecnología al máximo para compensar estas pérdidas, porque los próximos años determinarán si perdemos estas generaciones o hay alguna alternativa de recuperación. Hablamos de una región muy desigual en América Latina, esto no nos sorprende a nadie. Hablamos de que la educación no es el único componente de movilidad social, necesitamos integrar la salud, la tecnología, la influencia con el trabajo, las instituciones. Entonces, pensar que la educación es suficiente para lograr esta movilidad es realmente una utopía, necesitamos conectar con otros elementos. Así que este vínculo entre la salud y la educación, entre la salud, la educación y la tecnología, tienen que ser una mirada complementaria porque no alcanza la educación para hacer movilidad social. Si vemos las mejores universidades en América Latina por los diferentes rankings internacionales, encontramos un fenómeno muy interesante. México tiene principalmente al TEC de Monterrey, a la UNAM, como algunas de las que logran estos índices de calidad. En Brasil, por ejemplo, las universidades públicas son las que tienen mayor calidad y son a las que la élite, los estudiantes mejor preparados, acceden a ese tipo de universidades, y el sector público en Brasil, que tiene muchísimas universidades, realmente cubre los sectores más desfavorecidos. Hay fenómenos distintos que están ocurriendo. Aquí hicimos un análisis de las instituciones públicas y privadas en toda América Latina. Yo les puedo, evidentemente, por las redes compartir esta información para sus propios análisis, pero me parece interesante. Y quiero detenerme un segundo en este otro fenómeno, que parece que una de las grandes limitantes ha sido la desconexión y la falta de acceso a Internet. Pero cuando uno ve lo que está ocurriendo en las plataformas como WhatsApp, como Facebook, como Instagram, resulta que América Latina tiene millones y millones. Solamente México, 89 millones de perfiles activos en Facebook, en Twitter, en Instagram, de conexión a las redes sociales. Si solamente la educación tuviera el mismo nivel de penetración y de uso que las redes sociales, podríamos hacer una gran diferencia. Entonces, se ha hablado muchísimo de la falta de conectividad, de la falta de dispositivos, de la falta de preparación, pero cuando uno lo ve desde el lado de cómo lo ven las redes sociales, resulta que México, América Latina, Brasil, son uno de los mercados más atractivos por el grandísimo uso de redes sociales que tenemos. Fíjense en esta estadística. El tiempo en redes de América Latina supera los 9 minutos en promedio, cuando en el resto del mundo está alrededor de 6 minutos de conexión. Quiere decir que algo está ocurriendo en el entretenimiento, en las redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, que no está llegando a la educación y que habría que mirar con mucho mayor detenimiento. Yo hice un modelo como para encarar este tipo de desafíos que requieren 4 miradas que muchas veces son incongruentes o difíciles de balancear: lo pedagógico y lo tecnológico.
Quienes entienden de tecnología no entienden de pedagogía, quienes entienden de pedagogía no entienden de tecnología. Después necesitamos entender de capital, de presupuestos, de uso de recursos, de reasignación de inversiones. Gastamos más en el espacio físico, en mantenimiento de las aulas, o gastamos más en una inversión de tecnología. Y después, ¿cómo cerramos las brechas? ¿Cómo encontramos a estos estudiantes que se van a quedar atrás? ¿Cómo ampliamos la forma en la que las universidades pueden aceptar nuevos estudiantes, compensar las fallas que vengan de la educación previa? ¿Cómo las universidades podrían apoyar a la educación básica, a las preparatorias, a las secundarias, para generar una mejor conexión? Estas son preguntas que hoy se tienen que hacer. No creo que haya un momento más relevante para dejar de pensar en hacer las cosas un poquito mejor, un poquito más. Vamos a dedicar 5% más de inversión, 10% más aquí, vamos a perder 20% los ingresos. ¿Y cómo le hacemos? Ya no podemos hacer presupuestos de la misma manera. El reto no es COVID, el reto no es la digitalización, no es las clases online. Es un reto de liderazgo, de visión, de toma de decisiones y de tomar una postura de futuro que sea mucho más radical. No alcanza a ser 10% más, 10% menos, ahorremos un poquito acá, ahorremos un poquito allá. Tenemos que cambiar radicalmente nuestra mirada. Y este es un tema de liderazgo. En el tema online, este modelo que hizo Rubén Puentedura, un investigador argentino que ya tiene probablemente más de una década de existir, ha sido más vigente que nunca. Cambiar la tecnología por una pedagogía digital no es simplemente sustituir las clases presenciales por clases en Zoom. Hay que aumentar la experiencia, hay que modificar las tareas, hay que redefinir la forma de aprender. Y nos hemos quedado muy cortos porque probablemente lo único que hemos hecho es sustituir las clases, sustituir los materiales, sustituir la comunicación, pero no necesariamente la hemos aumentado, modificado o redefinido. Este modelo de adopción de tecnología lleva, como les digo, más de una década y se volvió más vigente que nunca. También con uno de mis socios en Barcelona participamos en este material que era expandir la universidad. ¿Cómo creamos un modelo híbrido post-pandemia? Si me buscan en redes sociales, este libro es un libro gratuito que ustedes pueden consultar y que habla de esta conversación que excede las fronteras de la universidad, de prácticas exitosas que han surgido en la pandemia y que creo yo que son necesarios para una conversación, una clase que no se da en un horario específico, en 4 paredes, en una institución, sino que excede la conversación y se conecta en forma multimedia hacia el resto de las redes y de las conversaciones. Esto ya ocurría con algunos profesores, algunos docentes, como este profesor Levin de física, que se cansó de dar clases de espalda donde los estudiantes no lo podían ver, de hablar de fórmulas, y empezó a construir experiencias de aprendizaje. Esta experiencia de un péndulo de concreto que le iba a caer en la barbilla y que calculó las fórmulas perfectas para que a toda velocidad este péndulo fuera a dar, y cómo vivieron esa experiencia sus alumnos, los otros profesores, la propia universidad, cómo demostró que las fórmulas en su propia piel eran efectivas porque este péndulo a 200 kilómetros por hora quedó solamente a 4 milímetros de su barbilla, y esto demostró que las fórmulas tienen sentido, que la ciencia es aplicable. Y para eso se necesitaba un profesor emprendedor, un profesor que tuviera el interés de sus estudiantes por delante, que fuera capaz de generar emociones de forma distinta. Este tipo de experiencias, cuando hablo de las emociones, que es otra de las grandes tendencias del COVID, aquí les propongo otra herramienta más para su uso. De nuevo, la pueden consultar o me pueden buscar en redes sociales y se las comparto. Es el Atlas de las Emociones. No hay nada más importante hoy que, como docentes, como estudiantes, como directivos, entender el manejo de las emociones, ser capaces de expresarlas, identificarlas, trabajar con ellas. Y este mapa de emociones lo que permite es identificar y dedicarle a cada clase. Yo no veo en el futuro una clase hacia adelante que no tenga un altísimo componente de manejo emocional.
Esta ha sido una de las grandes tendencias que hemos visto en el mundo, cómo la educación emocional forma parte de cualquier currículum, de cualquier interacción, de cualquier clase. Así que este mapa de las emociones, otra de las herramientas que les quiero compartir. Otra tendencia que está ocurriendo, todos ustedes probablemente han visto este modelo de negocios que se llama Masterclass, donde podríamos tomar clases con empresarios, con artistas, con deportistas, con pintores muy famosos. Y resulta que hoy lo que está ocurriendo es que un profesor promedio que sabe dar una muy buena clase de estadística, de cálculo, de astronomía, de psicología, se está convirtiendo en un masterclass. Y una sola clase bien dada de cálculo, pues llega hoy a millones de estudiantes. Empiezan a surgir estos modelos de negocio que hacen que un profesor pueda acceder a modelos de compensación, a modelos de innovación, como si fueran artistas, como estos grandes promotores del conocimiento. Esto existía, yo fui presidente de 2 de las grandes editoriales en América Latina, y esto existía ya con aquellos libros de texto. Había autores estelares de libros de cálculo, de finanzas, de psicología, de estadística, que vendían millones de copias de sus libros de texto y eran franquicias, ganaban regalías de una manera increíble. Pues hoy estos empiezan a ser los grandes profesores digitales que van a ganar regalías de forma increíble. La tecnología está empezando a acelerar. Aquí les muestro este robot que está programado para hacer malabarismo con un estudiante. La tecnología se aceleró, los cambios se aceleraron. También la neurociencia se unió con la pedagogía, con la psicología y tuvo un aceleramiento espectacular en la pandemia. Cientos de miles de millones de dólares capitalizando los conocimientos de neurociencia para transformar la educación. Vamos a llegar a un futuro muy cercano, se aceleró 8 o 10 años la neurociencia en la educación. No sé si siguieron esto, pero Elon Musk, el presidente de Tesla, lanzó esta nueva propuesta del primer injerto de neurociencia en el cerebro humano, que se va a desarrollar aceleradamente, que va a vivir dentro de nuestro cerebro y va a manejar los impulsos en las diferentes capas del cerebro para transformar la realidad y acelerar el aprendizaje. La universidad tiene que conectarse al mundo, conectarse a la innovación, conectarse al emprendimiento. Somos muy buenos en las universidades para pensar que todo el conocimiento reside hoy en nuestra facultad, porque tenemos a los mejores docentes. Probablemente nos conectamos muy bien con otras universidades, creamos la NUYES, una asociación, se comparten mejores prácticas, pero estamos operando en una red muy limitada. No nos conectamos con los emprendedores, no nos conectamos con las inversiones de tecnología, no nos conectamos con los laboratorios de innovación, no nos conectamos de la misma manera con el mundo del trabajo y lo que eso está ocurriendo. Y entonces expandir la universidad significa salir de este primer círculo de colaboración y que en el próximo NUYES TIC pues no solamente estemos hablando con universidades, sino que estemos hablando con diferentes ecosistemas. La innovación ocurre, esta es otra herramienta que les voy a dejar también del Instituto de Futuro, tiene una línea que viene desde la libertad absoluta hasta la restricción absoluta. Y cómo podemos traer elementos de la ciencia ficción, del arte, del diseño de futuros, del diseño de la publicidad para la educación. ¿Por qué? Porque la educación viene del mundo más restringido, más estructurado y más controlado posible y necesitamos caminar hacia mundos mucho menos regulados para poder lograr esta adaptación. Necesitamos crear un futuro y diseñar el futuro que buscamos. Necesitamos construir escenarios, situaciones de futuro. Necesitamos crear herramientas del futuro y cada clase puede ser el laboratorio de lograrlo. Esto está ocurriendo. Aquí les comparto algunos de los ejercicios en los que he participado, donde estamos viendo el escenario de que va a haber modelos de negocio donde nuestros pensamientos y el conocimiento biométrico lo vamos a poder vender. O este otro, donde estamos hablando de qué va a pasar con la educación
superior con instituciones que van a tener microcertificaciones que vienen de mundos muy distintos. Está cambiando la discusión de prosperidad, integración, inclusión humana, cuidado del planeta y de colaboración tiene una agenda muy distinta. Las habilidades que se requieren son mucho más habilidades de flexibilidad, agilidad, manejo de tiempo, colaboración y no tanto las habilidades técnicas para tener éxito en estos entornos vulnerables. Aquí les traigo también esta reflexión que hace permanentemente la UVM en sus estudios de egresados a nivel nacional y cómo sigue aumentando la dificultad para los egresados de conseguir empleo, cómo el primer empleo en un egresado es menos valioso que la inversión que tiene que hacer en un año, independientemente de si estudia en una escuela pública o privada. El salario con el que puede ingresar al mundo real cada vez es menor, la dificultad cada vez es mayor. Son llamadas de atención al liderazgo, al cambio de visión. Hice este ejercicio, que también se los puedo compartir, donde en mis contactos de LinkedIn me puse a buscar todos aquellos que tienen puestos de trabajo para los cuales no existe una carrera, una universidad, un currículum. Y cada vez más el puesto de trabajo lo define una persona. El rol lo define una persona. Cuando esa persona se va de esa empresa, el puesto también desaparece. No hay carreras para los puestos de trabajo que vamos a necesitar en el futuro. Y esto que parece, siempre se habla de que las posiciones de trabajo no se han inventado, pues yo empecé a comprobar esta teoría con mis propios contactos de LinkedIn y dije, voy a buscar a todos aquellos que tienen un puesto de trabajo que no se ha inventado y que no hay una universidad que lo entregue. Aquí les comparto también este análisis de las habilidades globales que hizo Coursera, buscando entender quiénes en el mundo están accediendo a los contenidos más innovadores, quiénes están estudiando los elementos de tecnología más innovadores, más de avanzada. Y si ustedes dan una mirada, esta clasificación de quiénes están estudiando las habilidades de tecnología más avanzadas, van a encontrar a México en el lugar 48, en la última de las escalas. En negocios, los nuevos modelos de negocio, los emprendimientos innovadores, van a encontrar a México en el último lugar de esta lista. Quiere decir que hay países que están buscando contenidos innovadores en plataformas digitales y Latinoamérica y México se están quedando atrás. Aquí hay otro ejemplo, en Data Science, México, lugar 48. Los países que están buscando esto están yendo a estas plataformas donde tienen estas habilidades con el mejor contenido, el más innovador, donde tienen millones de estudiantes y pueden analizar cómo se están desarrollando estas habilidades, cómo se deben adecuar los contenidos, cuántas carreras están surgiendo y cuál es el conocimiento que están adquiriendo estos estudiantes. Cualquiera de ustedes puede decir, bueno, quizás es información incompleta, inconclusa, pero están mejorando su información por minuto. Millones de estudiantes, millones de contenidos, millones de puestos de trabajo, todo conectado. Una empresa que es capaz de entender al estudiante, a las ofertas de trabajo y a la forma en la que se desarrolla y consume contenido e integrar estas tres miradas con datos va a transformar radicalmente la educación. Eso está pasando fuera de las universidades. Aquí les muestro las búsquedas de temas como Machine Learning en las universidades más sofisticadas del mundo. Cómo ha crecido la tendencia de búsqueda de cursos de inteligencia artificial, Machine Learning, en las universidades de mayor avanzada. Otro de los grandes desafíos que tenemos, y en América Latina más que nunca, género. Aquí lo conectamos con inteligencia artificial. Vemos que la inteligencia artificial no es una materia, no es una carrera, es una combinación de habilidades en física, en electrónica, en matemáticas, en neurociencia, en bioinformática, en economía. Y encontramos que casi todas estas carreras están altamente asociadas al talento masculino, que las mujeres se están quedando atrás y que no tenemos una estrategia del cierre de brecha de género. Uno de los capítulos más importantes para transformar un país, una economía, una región, sería que el 100% de las mujeres acceda. Acabamos de hacer un estudio, un análisis muy profundo
de temas de género. Hay fuerzas invisibles que hacen que a partir de la secundaria las niñas bajan sus expectativas, que a partir de la secundaria los niños empiezan a desarrollar un plan de vida mucho más ambicioso que el de las niñas. Empezamos a estudiar este fenómeno de fuerzas invisibles, cómo las niñas se les pide utilizar su tiempo en cuidar a los ancianos, cuidar a los hermanitos, hacerse cargo de la limpieza, de la cocina, y seguimos con una mirada del siglo XVII o XVIII en muchas de las decisiones que ocurren en género en nuestro país. Si no hacemos un diseño para transformar el talento femenino, este país y toda la región va a sufrir muchísimo. Así que entro a la recta final de la conversación. Estamos en un futuro totalmente distinto. Hacer educación no va a ser lo mismo, no vamos a regresar a los modelos de control, no vamos a regresar a los modelos rígidos, estándares. No podemos hacerlo, no nos conviene hacerlo, no es momento de hacerlo. Si no nos hacemos las preguntas difíciles, si no tomamos decisiones radicales, si no tenemos un liderazgo que transforme, que sea capaz de llevar la educación superior a otra escala, de no añorar lo que teníamos en el pasado, sino abrazar lo que viene en el futuro, no vamos a recuperar el impacto de esta pandemia. Les voy a compartir ahora lo que está ocurriendo en el mundo de emprendimiento educativo. Este trabajo lo hicimos hace 3 o 4 años, es el mapa de emprendedores educativos en el mundo. Encontramos 25,000 emprendimientos educativos y los clasificamos por todo lo que está cambiando. La inversión en emprendimiento educativo se multiplicó por 3 en los últimos 7 meses en todo el mundo. Empiezan a surgir emprendedores que van a transformar la forma de dar clases, de consumir el contenido, de administrar, de optimizar algoritmos de eficiencia para universidades, para escuelas, modelos de simulación con realidad aumentada. La aceleración que ha tenido el impacto en la inversión de emprendimiento educativo es brutal. Y nosotros estamos viviendo esto con una sana distancia. Las universidades no conocen el ecosistema de emprendimiento educativo. Las empresas, por ejemplo, cualquier banco tiene un laboratorio que está evaluando las empresas que hacen fintech, tecnología financiera, para ver cómo van a transformar los bancos. Lo mismo está ocurriendo con los hospitales. Tienen laboratorios de health tech que están evaluando cómo los emprendimientos pueden transformar los modelos de salud. Y así en todas las industrias. En educación no conocemos el ecosistema de emprendimiento mundial. No tenemos laboratorios que estén evaluando cómo los emprendedores cambian. Y entonces nos va a pasar lo que a los taxistas. La innovación va a llegar por una app que va a transformar la educación y que nosotros nunca la tuvimos en el radar. Si nosotros comparamos la inversión de educación con la de salud, esto está recién empezando. Ustedes pueden ver en la tabla de la derecha que salud, por ejemplo, vale 10 trillones de dólares y tiene la mitad, 5 trillones invertidos en innovación, en emprendimiento, en nuevas tecnologías. En educación, que vale 6 trillones, solamente teníamos 150 billones en el mundo. Se ha estudiado que el grado de digitalización de la educación era de 2.6 en el 2018 y se esperaba que en el 2025 llegara a 4.4. Ese 4.4 va a llegar en el 2022. Se aceleró esta proyección y además empiezan a surgir nuevos países invirtiendo en educación. La gran mayoría en China, pero también India, Europa, Estados Unidos, invirtiendo en emprendimiento educativo. Yo empecé este movimiento para entender a los emprendedores de educación. Esta es una foto del 2010, cuando empezamos a entender que la innovación, los modelos de aceleramiento de innovación iban a venir del mundo del emprendimiento y que en educación nos estábamos quedando atrás. Si nosotros requiriéramos 100,000 empleos al mes, tendrían que surgir casi 20,000 emprendedores. Así que si nosotros tenemos una población de 120 millones de personas, necesitaríamos 372,000 emprendedores para que la economía se reactive,
tarda 20 meses para generar 2 millones de empleo. Pero esos empleos no vienen ni del gobierno ni de las grandes empresas. Van a venir de los ecosistemas de emprendimiento. Este estudio que hizo la Fundación Kaufman, de lo que habla es del valor de esta generación de emprendedores que puede transformar aceleradamente al mundo. De esta manera, entonces, nosotros trabajamos desde hace 7 años en el premio de las EdTechs globales. Aquí está un ejemplo de lo que ocurrió esto es lo que va a ocurrir este año, y estamos con jueces de todo el mundo. Por ahí está el amigo Pepe Escamilla del TEC de Monterrey, me parece. Tenemos más o menos 500 emprendimientos que evaluamos todos los años. Hemos construido una base de más de 4,000 emprendimientos educativos que estamos siguiendo y evaluando. Y en este momento, en unas horas, vamos a decidir quiénes son los finalistas de América Latina de 140 emprendimientos que nos han llegado de Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, Colombia y México. El emprendimiento educativo debería ser parte de todas las universidades. También durante la pandemia hicimos este estudio para encontrar a las 100 EdTechs más influyentes de América Latina. Lo lanzamos en abril y estamos dando seguimiento a este trabajo. Eso fue lo que me colocó como una de las 100 personas más influyentes en este mundo de EdTech y crear esta comunidad de gente que hoy, afortunadamente, estamos mucho más conectados que antes. Normalmente nos veíamos una vez al año en alguno de estos eventos y comunidades, probablemente había 30, 40 de esta comunidad. A lo largo de la pandemia hemos hablado muchísimo, nos hemos conectado y estamos dando seguimiento a todo lo que pasa en el mundo. Quiero compartirles este último modelo antes de concluir, que es el modelo del retorno en la educación. Este modelo lo desarrollé en Washington con un laboratorio, un think tank de educación, que básicamente habla de que el retorno en educación no solamente es retorno de aprendizaje o retorno de inversión. También hay un retorno en tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene que desplazarse un estudiante para llegar a su clase? ¿Cuánto tiempo productivo tiene en esa clase? ¿Cuánto tiempo tiene el profesor para dar la clase, preparar, transportarse? El retorno en información. ¿Cómo estamos aprendiendo y generando información del contenido, de los trabajos, de la relevancia, del comportamiento de los estudiantes? ¿Cómo estamos generando retorno en confianza? ¿Cuánto vale un título? ¿Cuánto vale nuestra marca? ¿Qué tanto estamos incluyendo capacidades diferentes? ¿Qué tanto estamos cuidando con ciberseguridad la información? ¿Cuál es el retorno de impacto? ¿Cómo estamos cerrando las brechas? ¿Cómo tratamos a estos estudiantes cuyos padres no fueron educados de forma distinta a aquellos cuyos padres sí se educaron? ¿Cómo tenemos nuestros laboratorios para verificar y darle voz al estudiante, jugar con nuevas tecnologías? En fin, creo que hay muchísimo que reflexionar. El impacto para mí es irreversible, el momento es único en la historia de la humanidad. Hay que tomar decisiones radicales, hay que dejar de pensar en el control, la estructura. El futuro existe primero en nuestra imaginación, después en nuestra voluntad y finalmente en la realidad. Tenemos que crear una realidad distinta, que hoy es el momento de imaginarla, de tener la voluntad, de tomar decisiones, tomar riesgos y transformarnos. Con esto concluyo y espero haberles generado alguna reflexión, alguna herramienta que sea valiosa para ustedes, y agradezco nuevamente la oportunidad de reflexionar. Me parece que estamos en un punto fundamental de transformación y yo me siento muy honrado de ser parte de Anuy STIC y les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por su participación. Tenemos algunas preguntas que queremos hacerle. De Luis Orlandi, de la Facultad de Ingeniería de Lomas de Zamora, ¿qué opina de los proyectos de desarrollo tecnológico y social PDTS? La verdad es que no tengo referencia, tendría que estudiar un poco más el caso. Agradecería si me comparten algo de esa información. La verdad es que no tengo la referencia.
Muchas gracias. De Rosaelda, ¿cómo transformamos el talento femenino? Bueno, yo creo que el talento femenino lo que requiere es un diseño distinto de la experiencia de aprender. Requiere un cambio cultural que solamente se desarrolla con acompañamiento. Hay fuerzas, como le llamo yo, estas fuerzas invisibles, que lo que hacen es que poco a poco van mermando las ilusiones, las capacidades, las ambiciones de las niñas en función de mensajes que reciben en su casa, de modelos de futuro que se han desarrollado con la mamá, la tía, las propias maestras muchas veces siguen perpetuando ideas de décadas pasadas, de culturas pasadas, y eso impide que la mujer se sienta empoderada, capaz, ambiciosa por llegar. Y fíjense, un dato muy interesante, Latinoamérica es la única región en el mundo donde todavía se observa un mejor desempeño en matemáticas por parte de niños que niñas a niveles de secundaria. Esto no tiene ninguna explicación porque no es un tema cognitivo, no es un tema emocional, es un tema de que desde la educación básica las niñas empiezan a percibir que hay materias, carreras, áreas que son reservadas para los hombres o que son más apropiadas para los hombres. Estas fuerzas invisibles nos están dañando. Es momento de crear por primera vez en la historia de la humanidad un sistema diseñado primero para las mujeres. Porque no es que hayamos diseñado para los hombres, pero los hombres fuimos quienes diseñamos, estructuramos, ejecutamos. Y entonces ahora hay que compensar esto con un aprendizaje acompañado, donde las niñas empiecen este camino con apoyos que les ayuden a romper estas fuerzas, a cuestionarlas, a que puedan tener un nivel de mentoría, de coaching, de modelos, donde tengan figuras masculinas que no tienen estos mensajes que les merman la ilusión, la ambición y la capacidad. Es momento de pensar en el talento femenino y diseñar programas que tengan como mayor objetivo eliminar las fuerzas, crear niñas competentes, conectadas, apreciadas por la comunidad, participativas, que sean las nuevas heroínas. Tomar el modelo de Malala o tomar el modelo de Greta Thunberg o de tantas otras adolescentes que hoy están cambiando el mundo. Pues solamente en mi chat tengo agradecimiento, reconocimiento por su labor. Es muy enriquecedor conocer sus puntos de vista y todo su trabajo y su increíble trayectoria. Le agradecemos muchísimo su colaboración. Hay muchas personas que están preguntando cómo ponerse en contacto con usted. Si nos hiciera favor de poner algún correo en donde puedan comunicarse con usted. Sí, con mucho gusto lo voy a poner en el chat y lo pueden ustedes comunicar. Me pueden escribir por redes sociales, por Twitter, por email y con mucho gusto puedo profundizar y compartirles las herramientas que puse aquí. Aquí les estoy escribiendo en el chat mi email y sobre todo me gustaría que escribieran por Twitter también como para seguir. Yo publico muchísimo en Twitter, en LinkedIn y ahí tengo muchos de los contenidos. Pues muchísimas gracias. No nos queda más que agradecer y comentarle que en breve le haremos llegar la constancia de su participación en este encuentro Anuy STIC 2020. Muchísimas gracias. Gracias, saludos. Saludos.